Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola amigos de Componentes Literarios, yo soy Cianya Ponce y yo soy Gaby Pérez y esto es Tecito, su infusión artística favorita con agüita caliente. El día de hoy les hablaremos sobre la comida y la literatura, así que quédense y disfruten. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con la idea El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Amigos de Componentes Literarios, los saluda Gaby Pérez y espero que estén muy bien el día de hoy porque les traemos un tema sumamente interesante y que, bueno, se vincula bastante bien con la vida diaria y asimismo con el arte. Y bueno, se trata justamente de la comida. ¿Cuál es la relación que se tiene con esta necesidad básica? Por ejemplo, la relación con el teatro, los festines de Baco, la comida como placer y ese momento de disfrutar en el arte, por ejemplo, en las artes escénicas. Y también, por ejemplo, viéndolo desde la parte de la pintura, con la última cena, que se ve que están compartiendo los alimentos, y el jardín de las delicias también, vemos que ahí se incluye un poco de comida y que aquí ya hemos hablado un poco acerca de estos elementos que son bastante importantes, variados y que sobre todo tienen una significación que va más allá y pues vamos a hablar justamente sobre esto. ¿Cómo ves, Cian? ¿Cómo ves esta cuestión de la comida? ¿Tú en dónde la has visto? Claro, la comida, pues además de nuestro día a día y de encontrarla como en nuestro cotidiano, obviamente, y ser uno de los mayores placeres personalmente de la vida, la comida está muy presente en las artes, ¿no? Ya sabemos que de por sí, por cuenta propia, la gastronomía es un arte, pero también eso no quita el hecho de que la comida forma parte del arte y de la literatura, de la pintura, de las obras de teatro, de la música, en fin, siempre vamos a encontrar como elementos relacionados con la alimentación y la comida en el arte. Y como bien comentas, podemos incluso irnos hasta atrás y reconocer este valor de placer que la comida tiene en los festines de Baco, ¿no? Que los mismos festines de Baco fueron el origen de las artes escénicas en el siglo VIII y siglo VII antes de Cristo. Y el papel que tiene la comida en las artes es bastante variado, ¿no? Como bien recordarán Componentes, cuando hablamos sobre el espacio y el tiempo en la literatura, llegamos a mencionar sobre la comida, ¿no? En el espacio particularmente sobre la cocina y en el tiempo sobre el momento en el que uno tarda o demora alimentándose o platicando mientras come con la familia o amigos. Estos son elementos que se ocupan también dentro de la literatura para representar una interacción entre los personajes, ya sea pues la plena socialización entre ellos, negociaciones, relaciones interpersonales que podemos encontrar. ¿Se te ocurre algún ejemplo que esté relacionado con este tema de espacio y tiempo, Gaby, y la comida? Claro, y sabes que no solamente en cuestión de espacio y tiempo, sino también de un extracto social. Estaba pensando en dos ejemplos que me vienen a la mente. En las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, la comida juega un papel muy importante cuando Carlos, el protagonista, va a la casa de Mariana y allí describen la forma en que comen, como que muy estadounidense, ¿no? Y eso también remarca, remarca como el contexto de la propia historia,
se ve como la parte de la comida está llamando también a una función de globalización y de una manera ya más internacional de ver cerca a Estados Unidos de México, porque pues Carlitos comenta justamente que la comida que le hace su mamá pues es bastante mexicana, pues, la sopa, pues cosas así que las tortillas que tenemos como en el día a día como básicas para nuestra alimentación. Mientras que Mariana cocina hot dogs, hot cakes y todo ese tipo de alimentos que son ya de comida rápida, que son alimentos extranjeros, y entonces vamos a ver también este enfoque justamente del cambio que está habiendo en la sociedad mexicana con la inclusión de nuevas formas alimenticias, de nuevas maneras y costumbres, porque bueno, ahora ya las hamburguesas las vemos en cualquier esquina, se venden en cualquier lado, hay de diferentes precios, tamaños y una variedad tremenda que si lo pensamos en ese entonces, no había esta variedad, estaba llegando apenas esa comida rápida y pues también nos está remarcando justamente un contexto. Y por otro lado, ahora que estuvo tan de moda El Hoyo, que fue la película que se estrenó el año pasado en Netflix, ocurre lo mismo, te hablan justo de un extracto social, justo de un fenómeno de estructura, de jerarquía, que se ve incluida justamente a partir de la comida, ¿no? Las personas que están hasta arriba, se hace justo como esa metáfora o como esa imagen. Las personas que están hasta arriba tienen mayores posibilidades de comer bien, tienen la economía para hacerlo y justo están bajando esa plancha para ver donde tiene toda la comida, que hasta el final no van a tener nada que comer las personas que ahí se hallen recluidas, ¿no? Entonces, yo creo que la comida juega un papel bastante interesante, no solo porque es una cuestión que es muy cercana a nosotros como seres humanos, porque es vital, sino que también demuestra justo extractos sociales, demuestra cambios históricos y sobre todo identidad. Yo creo que también eso se vuelve como una costumbre. A mí me parece fantástico, amo la comida, pero me parece fantástico cuando las personas se pasan recetas de generación en generación, ¿no? Que incluso digo, este es un legado bastante importante para mí, el saber cocinar a lo mejor como hace mi papá, la moronga, y que ahora yo la sepa hacer, o como hace tal la abuelita el mole, y tú vas transformando también, justo como se transforma el lenguaje, algunas especias para tu día a día, ¿no? Sí, total. Y creo que es muy importante lo que comentas y los ejemplos que das, porque además de ser pretextos dentro de la historia, la comida hasta se puede volver un tema, ¿no? O sea, tenemos que en el caso que comentas de las batallas en el desierto, sirve como para apoyo de construcción de personajes, que además de que la comida sirva como para caracterizar a un personaje o caracterizar personajes y ambiente, también puede ser como motivo por el cual gira toda la historia, ¿no? Como es el caso del Hoyo, y que se me ocurre ahora también el caso de Macario, que la idea de claro. Macario, todo el problema, o sea, en el que gira toda la trama de Macario es Macario queriendo comerse un pollo entero para él solo, porque de hecho ves al inicio de la película, ¿no? Que él quiere comer y tiene que donar y dar su comida a sus hijos, y pues se queda sin alimento, ¿no? Entonces su deseo constante es conseguir ese pollo entero, y pues entra en este negocio, con estas negociaciones con la muerte y el placer de poder darse ese lujo. Entonces creo que la comida, más allá de solamente estar como accesorio, puede estar como un protagonista inclusive, ¿no? De la literatura. Así es. Y sí, esto también me hace pensar en que no es solo en la literatura narrativa, sino también podemos encontrarla
en otros aspectos, ¿no? O sea, en otros géneros literarios. Ujú. Sí, Misian, justamente hay otros ejemplos donde la comida se hace protagonista, como en la poesía. Por ejemplo, pensaba en Odas Elementales de Neruda, donde pues se hace una oda a la cebolla, una oda a la papa y a la alcachofa incluso, ¿no? Y Ujú. bueno, pues les voy a leer un poquito de esto para que entendamos más a fondo esta situación de cómo la comida se está tomando un papel bastante importante. Cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo, se formó tu hermosura. Escamas de cristal te acrecentaron y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Sí, para los componentes que no hayan escuchado hablar sobre estas odas elementales que Gaby acaba de contarnos, eh, bueno, Pablo Neruda es un poeta chileno y tiene un libro que se llama Odas Elementares, que hace odas, pues sabemos que son como formas de la poesía para hablar de cosas como muy importantes, muy grandes, santas, sacras. Y él lo que hace es tomar elementos del cotidiano y les hace odas. Y este es un ejemplo, ¿no? Como me parece muy importante porque cuando yo leí ese texto, cuando yo supe que existía una oda a la cebolla, para mí tenía el total sentido de que se merecía una oda, porque la cebolla Claro. es un elemento fundamental en nuestra vida, creo. Claro, y una de las cosas que es muy importante aquí mencionar es que justamente una oda, este es como un paréntesis, es justo resaltar algo y se ha visto de todo. Puedes resaltar, es una construcción de poesía donde hay quienes resaltan la alegría, ¿no? Que hasta está esta famosa canción, la famosa oda. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Esa están exaltando justo la alegría, en este caso la cebolla. Y fíjense cómo tiene esos tintes, o sea, en realidad están alabándola, están volviéndola como bastante presente y detallada, ¿no? Es esta cuestión de luminosa redoma, pétalo a pétalo, y esto de se formó tu hermosura, justo tiene este carácter pues de embellecimiento, ¿no? De embellecer. Sí, exacto. Les recomendamos que le echen un ojo a esta obra porque vale muchísimo la pena. También hay otra que habla sobre oda a una castaña en el suelo, entonces es algo súper específico, ¿no? Que vale mucho la pena, y también pueden encontrar de otras cosas que no sean forzosamente estén relacionadas con la comida. Pero regresando un poco a nuestro tema, al tema que nos trajo aquí hoy, y recuperando a esta razón de entender justo la comida como más allá de un simple pretexto narrativo. Tú bien comentaste al inicio, Gaby, lo importante que es para ti que los recetarios existan, ¿no? Y te escuché y me hiciste recordar inmediatamente en un proyecto que se hizo, que se recuperó todos los alimentos que se mencionan, todas las comidas que se mencionan en el Quijote, y se hizo un recetario a partir de del libro del Quijote, ¿no? Entonces tenemos que no nada más el recetario puede ser una tradición familiar, sino aquí tenemos un ejemplo de un recetario que es una tradición basada en la literatura, ¿no? Y que se sale un poco de la ficción literaria y se vuelve otro género textual totalmente, como lo es el recetario. Este proyecto, a quienes estén interesados, lo pueden encontrar en el Instituto Cervantes y se llama Gastronomía del Quijote, un paseo culinario por los siglos del oro. Les vamos a dejar el link en la descripción para que lo chequen, y lo interesante es que no solamente van a encontrar las notas, las recetas de las comidas que son mencionadas, sino que van a poder encontrar en qué contexto comieron cada uno, o sea, fueron comiendo esos alimentos, ¿no? Y pues normalmente está muy relacionado con esto de que Sancho y el Quijote pues iban quedando en posadas y pues interactuaban con la gente que estaba ahí
y ustedes van a poder ver esos fragmentos mientras están interactuando con las personas o se detienen a comer algo. Y además de eso, pues tener la receta, ¿no? Entonces, se los recomiendo muchísimo, vale mucho la pena checar este proyecto. Oye, qué buenísimo, Cian. A mí me interesó mucho porque creo además que sí, definitivamente los recetarios también te demuestran como un documento la cuestión identitaria de determinado lugar. Por ejemplo, nosotros como mexicanos tenemos una gastronomía espectacular, pero que también está muy arraigada a nuestros inicios, ¿no? Y aún seguimos conservando, por ejemplo, tenemos hasta guasontle, huitlacoche, De Huitlacoche. que es el Uno. honguito del maíz, y tenemos un montón de guisos que sí están como establecidos justamente a una época pues bastante lejana y que nosotros seguimos conservando de alguna u otra manera, ¿no? Y pensando también en recetarios, me acuerdo también de la novela de Como agua para chocolate, que después se hizo película, de Laura Esquivel. Ajá, ella en esta película, la protagonista, claro que va a ser la comida, ¿no? La manera en cómo cita todas las emociones y los sentimientos los traslada directamente a la comida, que incluso en la boda de la hermana con el amor de vida de, de la vida de Tita, todos se enferman, ¿no? Se enferman porque pues le puso esos sentimientos negativos a la hora de comer. Incluso aquí en México hay un dicho que no sé si en otros lugares saben de eso, porque acá pues, se come mucho chile, ¿no? Decimos que cuando alguien estaba enojado, hace la salsa muy picosa. Cuando te comes tu taco con la salsa y que te pica muchísimo, dices, ay, tu mamá, si ella hizo, tu mamá está enojada o estás enojada, justamente porque creencias decimos que la forma en cómo cocinas, si estás triste, si se va a trasladar ese sentimiento o esa emoción. Yo creo que por ahí fue que también lo tomó un poco Laura Esquivel, definitivamente, por esta cuestión que sí se va de boca en boca. Y fíjense, aguas, porque no nos están diciendo que haya hecho las cosas con suciedad, sino que era un sentimiento que también el sentimiento se va al estómago, ¿no? Por eso dicen, ay, el amor entra por el estómago. Creo que no es gratis que digan esta frase tan célebre. Estoy totalmente de acuerdo. La manera en cómo va vertiendo las rosas, todo eso, cómo combinamos los sabores, esta construcción de lo agrio con lo dulce. Nosotros también comemos como muy ácido a veces con limón, chile y luego le metemos fruta y es una combinación de sabores que incluso en Ratatouille, en la película de Ratatouille se ve. Otro gran ejemplo donde la comida, o sea, no solamente la comida es importante, sino es el título de la película, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Me acuerdo muchísimo de esa escena y me acuerdo mucho también de la escena de la cebolla, ¿no? Que de hecho así empieza la película y el libro. Y es bien interesante porque si ustedes ya leyeron el libro o saben un poquito sobre la película, está estructurado como una receta, ¿no? Entonces tú abres el libro y te dice qué va a cocinar y te pone los ingredientes y empieza diciendo cómo vas a cocinar. Pero mientras está contando sobre eso, también te va contando la historia y eso es muy importante porque no es solamente una cosa nueva en el texto, ¿no? O sea, uno puede irse a recetarios antiguos y se puede encontrar cada cosa sí, tan bonita que incluso me pone a pensar bastante en el episodio que hablamos sobre el libro objeto, que creo que nunca llegamos a hablar sobre los recetarios, ¿no? Pero ¿cuántos recetarios no están como con anotaciones o están escritos a mano y son una joya de que los hace únicos? Como agua para chocolate, justo trae eso, ¿no? Algo que está muy familiarizado con nuestra cultura y que estamos muy acostumbrados a ver como, el recetario de la abuela y como los consejitos de la abuela. Y a todo esto es como, esto lo hago también para qué momentos, en qué casos,
cómo es bueno sentirte o no en estos momentos. Claro, y dime, ¿qué piensas también? Por ejemplo, hay hasta un ensayo sobre antología del pan, se llama así, de Salvador Novo, y cómo va rescatando también el símbolo que representa hasta en la cuestión bíblica, ¿no? Y en la Biblia es donde también encontramos un montón de referencias hacia la comida, incluso en la iglesia con la cuestión del vino, el pan y todo eso, se genera justo también una constitución religiosa, de fe y por supuesto histórica. Totalmente, pues tenemos el maná, ¿no? Como el alimento que manda Dios para cuando están yendo hacia la tierra prometida, el fruto del árbol del conocimiento que ha sido representado ya como una manzana. También creo que la manzana ha sido un elemento también súper constante en la literatura, que tienen, no sé si has visto estas ilustraciones donde tienen como todo el mundo sentado o como que gente ahí reunida que está relacionada con la manzana y sale Guillermo Tell, Eva, Newton, Apple. Entonces, sí, es verdad, o sea, no es una cosa como novedosa pensar en la comida en la literatura, ¿no? También podemos irnos a toda una cosmovisión. Pienso también en la idea de cómo la comida está también en todas estas mitologías y esta tradición literaria, como ya les comentamos al inicio sobre los festines de Baco, el caso del maná en la Biblia, e incluso en México, pensando en los hombres del maíz, ¿no? Que son los hombres que existen a partir del Popol Vuh. Y no es solamente se ha quedado en el pasado el entender la comida como una forma de representar esta identidad, como ya les comentamos al inicio, sino también existió toda una corriente en el siglo XIX en América Latina llamada cuadros de costumbres. Eran cuadros de costumbres que eran como fragmentitos de grabados escritos, y pienso mucho en un ejemplo de Guillermo Prieto que se llama Un puesto de chía en Semana Santa, en el que él describe a una chiera, una mujer que está vendiendo limonada con chía, y describe como todos los objetos y todo eso tiene una carga muy de identidad, de vamos a apropiarnos de lo que es nuestro México y ese comienzo de nacer como país, como nación, y toda esa literatura muy pensada en la cuestión patriótica después de la independencia. Pero no es el único caso, ¿no? También tenemos el caso de Jorge Amado, que sabemos que es uno de los escritores brasileños más importantes del siglo XX, que él también fungió de alguna forma como un representante de lo que es el brasileño, de lo que es la brasileidad, ¿no? Y todos estos claramente componentes son estereotipos, son representaciones que se ocuparon en su momento para que los países también se independizaran de alguna forma ideológicamente, ¿no? Y el caso de Jorge Amado ocupa mucha comida en sus novelas, pero si hay una novela en la que la comida es base fundamental, es Gabriela Clavo y Canela, ¿no? Que también ahí tenemos otra novela que tiene dentro de sí, pues dentro de su nombre y de su título, la comida, ¿no? Dos elementos fundamentales de la comida baiana en Brasil, que es el uso del clavo y de la canela para condimentar toda esta comida, y que está muy relacionada a una cuestión muy de civilización y barbarie también. Sí, fíjate, lleva y se relaciona a un montón de cosas de otras textualidades. Estaba pensando en la crónica, que también se traslada allí. No recuerdo el autor, pero me acuerdo perfectamente del nombre del ensayo, que era Crónica de cómo comer un pambazo. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Sí, me encantó el título. La verdad es que no me encantó tanto el texto porque a veces se me hizo que
le faltó describir más porque, no sé, como que a lo mejor dentro del texto querían demostrar cómo era un pambazo, ¿no? Que aquí en el Estado de México los hacemos, es un pan, como si estuvieras haciendo una torta, dentro lleva un guisado, puede ser mole, tinga, carne, etcétera, con lechuga, crema, queso, y ya se me hizo agua la boca. A mí también. Es muy rico porque aparte lo ponen, el pambazo lo echan en chile guajillo y luego lo fríen un poco. Resulta que esta comida típica del Estado de México, creo que es del Estado de México y un poco del DF, ¿no? De la Ciudad de México, porque también allá se come. Algo importante del Estado de México que yo sentí una diferencia es que acá es muy común encontrar el de mole verde. Y eso Sí, para mí es extraño. Al inicio fue muy extraño porque para mí el pambazo tenía chorizo y papa y se acabó. ¿De verdad? Ah, sí, creo que esos son los que he visto más, como los más comunes son de chorizo y papa y eso. Pero resulta que en el texto justo yo me imaginaba que iba a haber esa manera de describir un contexto del pambazo, de cómo se come y todo, ¿no? Y creo que se desbalance un poquito, pero me gusta la idea, me gusta el título, porque también en sí mismo lo lleva, y como sea la crónica que traslada un sentido literario y también tiene pues una función periodística, ¿no? Entonces ahí está otra textualidad, otra manera de llevar la comida a la letra. Y otro, ahora que nos estabas platicando como de esta cuestión de nacionalidad, de esta cuestión de patriotismo, de origen e identidad, pensé en Nuestra América de José Martí, donde habla de los plátanos, habla de toda esta conversión de quitar el centro a Europa y ver más desde América Latina, ¿no? Y esta fusión de identidad a través de la comida me parece fabuloso. O sea, a mí uno de mis ensayos preferidos es justo Nuestra América por todo lo que hace. Me acuerdo que dice algo así del vino. Si nuestro vino no es con las uvas, nuestro vino va a ser vino de plátano. Algo así dice en un fragmento de este maravilloso texto que yo se los recomiendo ampliamente. Bueno, se los recomendamos ampliamente. Creo que es uno de los textos que ha marcado mi lectura y sobre todo mi arraigo a América Latina. Les voy a leer la cita a la que Gaby se refiere. La busqué por aquí porque tampoco me acordaba muy bien de memoria cómo era, pero es el vino de plátano y si sale agrio es nuestro vino. Este es un texto también del siglo XIX y que también entra dentro de todo este contexto de formar y de como de alejarse un poco de las tradiciones de europeas. La colonia, ¿no? Sí. Justamente, y pues entonces ahí están un montón de ejemplos y seguramente ustedes componentes han de tener otros tantos porque la comida y la literatura juntas todavía se vuelven más infinitas. Exacto, y seguramente van a encontrar textos en los que la comida se vea como placer, textos en que la comida se vea como el problema, en que solamente sea una cuestión de clasificar a los personajes, de marcar un tiempo, un espacio, pero de que la van a encontrar, ¿no? Al fin y al cabo, la literatura representa lo que nosotros vivimos y pues qué seríamos sin la comida. Porque es cultura, es tradición, es identidad, las mismas actividades culinarias y sobre todo los elementos que utilizamos como básicos en cada lugar, ¿no? Podríamos hablar para finalizar de algunos elementos que se ven en diferentes lugares. Por ejemplo, el plátano es muy representativo de América Latina, pero yo recuerdo que cuando fui a Ecuador, había plátanos gigantes, incluso hacen concursos de plátanos, son gigantes, 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 hay de un montón de tipos, tienen un montón de nombres también para cada uno de ellos. La papa también, la yuca,
En México la tortilla. ¿Qué otros elementos? Por ejemplo, en Brasil, ¿qué es uno de los elementos más usados en la cocina? Pues yo creo que lo más usado es la yuca. De hecho, hay hasta un comentario que hizo, un discurso que hizo la expresidenta Dilma Rousseff sobre eso, ¿no? Y en Brasil tenemos la yuca que sirve para alimentarnos y eso, porque también hay miles de usos y formas, ¿no? O sea, es como tan importante como lo es el maíz aquí, allá lo es la yuca. Pero también, ¿sabes qué pienso en bebidas, ¿no? Como también en los licores, que ese ya también es todo otro tema súper interesante, en el El pulque mate, el acá. café, el pulque, Sí, el justo el mezcal. mate en Argentina. Sí, hay un montón. También los nombres, cómo cambian los nombres y algunos procesos, ¿no? Para hacer la comida. Por ejemplo, la palta y acá es el aguacate, ¿no? Sí, total. Sí. En Chile creo que le llaman No, también así, y palta. el uso de las formas diferentes en que les puedes decir palomitas a las palomitas. No sé si has visto que es como Sí, yo palomitas, creo crispetas, choclos. Ay, no sé. canguil. Ajá. Mucho. Sí, hay muchas maneras de nominar a cada uno de estos elementos alimenticios. Y bueno, ¿qué te parece si ya en otro episodio hablamos justo de esto, Sian? Estaría increíble que pudiéramos Estaría hablar súper de bien. los cambios, ¿no? Sí. Entonces, Componentes Literarios, va a quedar pendiente este nuevo episodio donde hablaremos de los cambios que tenemos para denominar a diferentes comidas y otras cuantas palabras más por ahí. Y bueno, Sian, para finalizar, pues hay que recordar las redes sociales, las personales. Sian ya está en Instagram como @sianfils. Y yo estoy como @Gavitza_ con V, Gavitza. Y en nuestras redes sociales del podcast estamos como Componentes Literarios en Facebook, también nos pueden encontrar en Instagram. Y para que escuchen los episodios de todos los domingos, estamos en YouTube, Spotify y Anchor. También nos pueden encontrar en Google Podcast. Y no se olviden de revisar nuestra página oficial, que es componentesliterarios.com, donde estaremos subiendo también los episodios y pronto muchas nuevas sorpresas. Fue un placer tenerlos aquí, un gusto siempre platicar contigo, Gaby. Hasta la próxima. Esto fue Componentes Literarios.